universidad poder aportar en algo y esperemos que podamos aportar, ¿verdad? En la medida de lo posible. La capacitación a grandes rasgos, ya ahorita les voy a presentar a las compañeras, pero a grandes rasgos la capacitación es rápida y como ahorita lo vamos a ver, las potencialidades de la plataforma. ¿Qué podemos esperar de la plataforma? Me acompañan dos compañeras, que una es de la Cátedra de Ciencias Penales, doña Sandra Madrid, y la señorita Carla Álvarez de la Cátedra de Criminalística. Les doy el pase a ellas para que se pueda presentar. Empezamos con doña Sandra, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo sí la escucho, pero ¿es usted misma, doña Lorna, la que habló? No. Ah, perdón. Ahora Yo sí, también sí la escucho entonces. Fuerte y claro. Sandra, ¿estás por ahí? Aló, sí, buenas Sí. noches. Sí, buenas noches. Está en silencio tu micrófono, Sandra. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me Sí, ya escuchan bien? escucho. Sí, ya Sí, se bueno, escucha buenas bien. noches. Muy agradecida de la invitación que la profesora Lorna nos extendió. Para nosotros desde la UNED es pues un gran motivo de orgullo tener algo que aportar en el proceso proceso que nos toca afrontar, digamos, históricamente en la educación virtual y en la educación en línea. Así que, bueno, estamos aquí para construir entre todo el equipo y entre las compañeras de la UNED y ver qué de todo nos puede servir y de qué de todo aprendemos en un grupo. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por Gracias. estar conectados. Esperamos que sea de mucho provecho para todas las personas esta noche. Gracias. Gracias, doña Sandra. Carlita, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, gracias. Gracias, buenas noches a todas y todos los presentes. Como decía también la compañera Sandra, para mí es todo un gusto poderles colaborar en lo que se pueda. Esto de la virtualización de asignaturas es un reto, pero también es una, pues una tarea bastante importante. Creo que en estos tiempos reinventarnos y ponerle ganas a nuevas cosas siempre va a ser muy positivo. Entonces, en todo lo que le podamos colaborar, estamos para servirles. Al final, por supuesto, van a tener nuestros contactos y si tenemos otras cosas en las que les pudiéramos ampliar o entre todos construir, estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, de esta forma damos inicio con la capacitación, con la presentación que les tenemos previsto. Don Warner, ¿me ayuda con la presentación, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, muy amable. Me avisa cuando la pueden ver en pantalla. ¿Qué? Ahí se ve o todavía no. Todavía no. A la puñeta. Hay problemas técnicos. Tantísimo. Don Warner, pareciera que alguien tiene el micrófono abierto
¿Alguien tiene? Sí, Sí, No malas pareciera, fue palabras, evidente que lo oyen tiene ahí. abierto. sí, tal vez si cerramos los micrófonos un segundito, por favor. Me avisan si se ve porque Y no. ahora sí ya la Ahí vemos. está, ahí se ve, ahí se ve. Magnífico. Ok. Bueno, buenas noches de nuevo. Mi nombre es Lorna Ruiz y yo creo que todos ya por lo menos me conocen. Y dentro de uno de los problemas que podemos llegar a tener es el que estamos presentando ahorita. Estoy sin compu, estoy con la compu de mi esposo, con el nombre de otra persona, se me fue el internet, se va y se viene, y esas son situaciones que vemos dentro de las desventajas que podemos llegar a tener aquí con la virtualidad. Entonces, no solo a los estudiantes les va a pasar, también nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Para ir agilizando preguntas, las podemos ir poniendo también en el chat para que no se nos olvide. Igual, si necesitan hacer una intervención, nos dicen por el chat y entonces hacemos en su momento nos detenemos en ese momento y para poder hacer algo que ustedes consideren y si no, vamos poniendo las preguntas ahí y las contestamos al final. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Ok, entonces empecemos con la primera. Buenas tardes. Sí, bueno. Viera que yo no tengo acceso al chat. Me dice que tengo que ser miembro del equipo, entonces no sé si me puede ayudar con eso. Gracias. Permiso, Lorna, voy a hacer el equipo para poder incluir a todos en el chat. Ok. Nos avisas, por favor. Claro, dame un momentito, por favor. Yo creo que pueden iniciar y yo los interrumpo para decirles que ya está el chat Ok. listo. Está bien. Don Warner, empezamos con la primera. Muy bien. Vamos a empezar con lo que nosotros, o las modalidades de la educación. Normalmente nosotros conocemos lo que es la educación presencial, que es la que nosotros hacemos en el CUP. La modalidad de que el profesor llega magistralmente, da la clase, hay exposiciones, hay tareas, hay exámenes, hay semana de exámenes, etcétera, etcétera. Esa es la modalidad presencial que es la que nosotros conocemos muy bien, o en especial ustedes son los que conocen muchísimo mejor. Tenemos lo que es la educación a distancia, que la educación a distancia no se puede confundir con lo que es la educación virtual. La educación a distancia es cuando al estudiante se le entrega un paquetito, se le dan instrucciones y el estudiante se va para su casa a realizar su educación, su aprendizaje y en algún momento llega a entregar tareas o a llegar a entregar y realizar exámenes. No sé a ciencia cierta cuánto es el porcentaje que nosotros manejamos a nivel de distancia, pero a nivel de la UNED, la educación a distancia es el grueso más amplio que nosotros tenemos, que es que se le da al estudiante los libros, lo que ustedes conocen como el cronograma, se le da una fecha específica para los que son exámenes y para entrega de tareas. A eso nosotros le vamos a llamar educación a distancia. No tiene nada que ver con la virtualidad. Y por último, tenemos la educación virtual, que es donde estamos en este momento. Cuando nosotros hablamos de educación virtual, es todo lo guiado que se le pueda dar al estudiante para que logre el objetivo. Por ejemplo, ahora que nosotros tuvimos esta eventualidad, ¿qué fue lo que hicieron, digamos, muchos profesores? Hacer un PowerPoint
pasárselo al estudiante, subírselo lo que nosotros llamamos el CUP virtual, darle instrucciones y decirle, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo, aquí está la presentación y necesito que ese ensayo me lo entregue dentro de 8 días. Todo por medio de la virtualidad. No hay contacto físico, no hay nada en lo absoluto, solamente nos vamos a ver por la plataforma, que esa es la diferencia entre la educación a distancia y la educación virtual. Yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Vamos a tener claro lo que es la educación virtual. Pasamos, don Warner. Permiso, Lorna, voy a interrumpir. Don Warner, yo creo que es el que tiene que hacer el grupo o el chat, porque fue quien envió la invitación. Entonces, él es el que tiene los permisos. Ok, está bien, muchas gracias. Y si no, cualquier cosa, entonces abrimos el micrófono para la persona que quiera hacer la pregunta. Cuando nosotros vamos a hablar sobre la normativa de la virtualidad, nos vamos a poner de frente a la institución y de frente al profesor. En este caso, nosotros tenemos la normativa, que es lo que se le llama el orden académico, que es donde está toda la orden disciplinaria y todo por donde se rige el estudiante y el profesor. Tenemos lo que le llamamos las normas de netiqueta, que es cómo hablamos nosotros en la virtualidad. Por ejemplo, yo si voy a activar un foro de dudas para los estudiantes, yo no les puedo escribir en mayúscula, en negrita, porque si no se estaría viendo o escuchando como que yo le estoy gritando. Esos son tipos de situaciones que se deben de normar desde un principio en la virtualidad. El jueves pasado que tuvimos, creo que fue el jueves o el viernes que tuvimos la reunión, muchos de ustedes decían que trabajábamos 24/7, que no sonaba el celular, el WhatsApp, el correo, etcétera. Cuando aquí en esta parte donde pongo yo uso del correo electrónico, es importante encuadrar cuáles son las normas que vamos a tener dentro de la virtualidad. Como por ejemplo, el uso del correo electrónico que es institucional y el estudiante tiene que comunicarse con nosotros por esa vía, si esa es la vía que ustedes van a poner. Por ejemplo, en la parte del profesor, el estudiante está esperando qué es lo que va a ver, cómo va a aprender. En el entorno virtual, digamos, llamémosle el CUP virtual, tenemos el entorno habilitado. Nosotros tenemos que alimentar ese entorno. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? Poniéndole todo lo que el estudiante necesita en ese momento. Y debemos de asegurarnos que todo sea subido en ese sentido. Que sea subido una lectura, que esté habilitado el chat, que esté habilitado el foro de dudas, que esté habilitado el correo electrónico, porque sabemos que solamente por ahí puedo llegar a comunicarme con el estudiante y poner un horario. En este sentido, yo sinceramente no lo tengo claro con el CUP, cuál es el horario establecido, si lo hace la institución o lo hace el profesor. Por ejemplo, en la UNED nosotros tenemos habilitado el foro de dudas y el correo electrónico, digamos las 24/7, pero el profesor no puede durar más de 48 horas en contestar la plataforma, en contestar el foro o en contestar el correo. Eso, digamos, ya está normado. Aquí en el CUP yo sinceramente lo desconozco. Entonces, eso es una buena pregunta, que yo creo que eso nos la puede responder don Warner o lo podemos averiguar, ¿verdad? Porque si no, pasaría lo que pasa ahorita, es que el profesor no me responde, es que el profesor esto, es que como no me respondió, le mandé un mensaje por el teléfono personal, lo bombardeé por la plataforma, lo estoy localizando, etcétera, etcétera. Esos encuadres siempre es importante tenerlos. Por otro lado, también es importante tener en cuenta la devolución de cuánto vamos a durar nosotros con la calificación de las tareas.
Normalmente, si a un estudiante yo le estoy poniendo una tarea, a los 8 días tengo que devolverle esa tarea. No puede pasar 15 días, 22 días, un mes y el estudiante no sabe cómo va, porque él tiene que ir viendo cómo va su aprendizaje formativo y tiene que darse cuenta de cómo va y en qué está fallando. Porque les voy a poner un ejemplo. Pongo a un estudiante a hacer un ensayo y entonces dentro de las instrucciones le pongo al estudiante que tiene que entregarme 1 o 2 hojas con formato APA, con letra tal, etc. Viene la segunda semana y no ha recibido la primera calificación, viene la tercera semana y no ha tenido, y no sabe la forma de calificar del profesor, no saben que se equivocó, y si por ejemplo lo vamos a castigar con APA, entonces va a seguir haciendo sus trabajos mal y va a perder prácticamente la materia porque nosotros lo vamos a seguir calificando mal. Siempre es bueno decirle al estudiante hasta dónde vamos y cómo vamos. ¿Qué va esperando el estudiante? Porque si él tiene que desertar porque él no da, por decirlo de esa forma, la talla, o porque nosotros estamos identificando una situación X. Aquí también algo que se me escapó, siempre es importante tomar en cuenta con la población que nosotros nos estamos enfrentando. Ustedes, al principio yo les puse lo que era la presencialidad, lo que era la virtualidad y lo que era la distancia. Y yo sé que muchos de ustedes tuvieron dificultades en esta mitad de cuatrimestre porque hubieron estudiantes que no tenían acceso a la virtualidad o que podían hacer sus tareas por medio del celular o que en una descarga se les fueron todos sus datos, etcétera, etcétera, montones de problemas que ellos pudieron haber tenido. Eso es importante tomar en cuenta porque en grupos de 20, de 30 que se manejan aquí, tendríamos que garantizarnos cuántos realmente van a llegar a tener ese acceso a Internet y esa computadora para poder realizar sus trabajos. Yo desconozco si por medio del teléfono nosotros podemos llegar a hacer un trabajo de calidad como estudiante. Yo en lo personal no podría hacerlo. No sé si ya con esta tecnología de los muchachos que son tan diestros podrían hacerlo. Entonces, si no tendríamos un segundo grupo que tendríamos que tratarlo diferente, que sería la educación a distancia. Decirle al estudiante, veámonos, no sé, hacer algo diferente y decir, nos vamos a ver cada 15 días y yo le voy a entregar lo que usted va a trabajar cada 15 o cada mes, dependiendo. ¿Por qué? Para que el estudiante pueda poder llevar igual su educación, que sea mediada pedagógicamente y que no se vaya a quedar. Pasamos, don Warner, por favor. Dentro de los usos que nosotros le podemos llegar a dar a la plataforma, aquí citamos unas cuantas, son un montón. Por ejemplo, vamos a poner un mapa conceptual, un ensayo, una wiki, un foro, infografías, cuestionarios, exámenes, exposiciones, blog, cualquier cantidad tenemos ahí. ¿Qué es lo importante de lo que tenga la plataforma? ¿Qué tema del que yo voy a desarrollar se puede prestar dentro de ese tema? Entonces, por ejemplo, las wikis son trabajos colaborativos. El blog puede prestarse para un trabajo colaborativo. Entonces podemos hacer, dependiendo del tema, podemos decirle al estudiante, bueno, esta semana vamos a trabajar en un blog. No, esta semana vamos a trabajar en una exposición, que son situaciones o son tareas que podemos llegar a realizar en grupo. Si lo queremos estrictamente individual, pues entonces aquí hay una gama que se puede hacer como un mapa conceptual, como un foro, un cuestionario, etc. Hay montones de situaciones que podemos llegar a hacer, pero ustedes que son los dueños de cada materia, tienen que sentarse a decir, bueno, el tema número 1 se me ocurre, la historia del derecho. Bueno, entonces hagamos una línea de tiempo
de la historia del derecho, cómo nace, cómo se desarrolla y cómo estamos. Esa situación solamente ustedes son los que lo van a ver, qué es la mejor herramienta que se pueda utilizar para el estudiante. En esta otra parte ponemos para una mejor comunicación, que era lo que yo les estaba hablando. Hay que poner siempre el foro de dudas, para mi criterio, porque el estudiante siempre va a tener una duda, máxime cuando ha estado acostumbrado, o todos hemos estado acostumbrados, desde un principio, desde el kinder, de la escuela, del colegio, y todavía llegamos al CUP, a una educación donde siempre está el profesor y de un momento a otro no está. Suele suceder muy frecuente que el estudiante está leyendo y está muy claro, pero quiere otra vez volverlo a escuchar o volverlo a ver. Entonces siempre es bueno que el estudiante tenga ese foro de duda por alguna situación. El foro de dudas es público, el estudiante tira, por decirlo de esa forma, su consulta y la puede contestar el estudiante, otro estudiante la puede contestar el profesor. Siempre es bueno que el profesor esté revisando ese foro porque hay montones de consultas que puede ser de un estudiante, pero le sirve a un montón de estudiantes. Igual lo que es el correo electrónico, poner, como yo les decía, en el caso de la UNED se contesta un máximo de 48 horas. Es importante lo que son los chats sincronizados porque se le puede dar doble uso. El chat sincronizado se puede utilizar como una tarea específica donde el profesor se conecta con el resto de los estudiantes, o puede ser que el profesor diga, bueno, el día lunes de 6 a 7 va a estar el chat y voy a estar recibiendo consultas. También es importante, en un momento yo les dije, podemos subir una presentación para que el estudiante ahí le quede como el material. También es importante tener una herramienta adicional, como lo que es la que nosotros manejemos. Yo siempre digo, la institución en este caso, el CUP, creo que se ha inclinado mucho lo que es por Teams. Si la mayoría de los estudiantes utilizan Teams, deberíamos de utilizar en toda la carrera Teams. ¿Por qué? Porque se me ocurre, el profesor de fotografía va a usar Zoom, el profesor de Derecho va a usar Teams, el profesor de, no sé, de Administración va a usar otra plataforma. Entonces, a los estudiantes les va a costar mucho orientarse a qué plataforma. Lo ideal sería siempre utilizar una misma plataforma para que ellos puedan ir identificando el uso de cada una. Entonces, como que ya se van haciendo diestros. No es bueno ir cambiando y brincando de una plataforma a otra. Eso también yo creo que deberíamos de que don Warner nos indique cuál es la que la institución está utilizando o la que ustedes o la que la mayoría de la carrera puede utilizar para darle a los estudiantes. Igual siempre es importante dentro de la primera clase, el diagnóstico que les vamos a hacer a los estudiantes, preguntar cuál plataforma ellos se ven más familiarizados para nosotros utilizar la que ellos puedan, no la que a nosotros nos sirva más, porque pedagógicamente a ellos se les va a hacer más fácil. Seguimos, don Warner. Cuando nosotros estamos por organizar el curso, nos ponemos a pensar, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué hago yo para poder montar mi curso en la virtualidad? Y yo creo que vamos a seguir varios pasos. El primer paso que necesito tener es lo que nosotros conocemos como el cronograma de la asignatura. En ese cronograma, ustedes van a ver que ahí vamos a encontrar la información del objetivo general, los objetivos específicos, vamos a encontrar información de los créditos de la asignatura y vamos a encontrar los contenidos. Con ese documento, nosotros vamos a empezar a montar el curso. ¿De qué forma? Lo primero, si yo
tengo que centrarme cuál va a ser el objetivo de la asignatura. El estudiante, cómo va a empezar, cómo inicia y el estudiante, cómo va a salir. Es decir, lo que nosotros conocemos como el perfil de entrada y el perfil de salida. Teniendo esa información, nosotros vamos a ver cuántos créditos tiene la asignatura. ¿Por qué es importante el creditaje? Porque eso nos va a definir a nosotros la cantidad de horas que el estudiante puede estar desarrollando sus tareas, sus trabajos, sus actividades dentro de la plataforma. No es lo mismo una asignatura de 3 créditos, una asignatura de 4 créditos. Si la asignatura contempla 4 créditos, eso me va a decir que el estudiante tiene que estar alrededor de 180 horas haciendo sus trabajos. Si la asignatura es de 3 créditos, estamos hablando que son 135 horas durante el cuatrimestre. ¿Qué significan esas horas? Significa que dentro de sus contenidos que ustedes tienen, esa cantidad de horas el estudiante tiene que verlas durante el cuatrimestre. Entonces, ¿cuántas semanas tiene el cuatrimestre? Más o menos estamos hablando entre 12 y 14 semanas. Estoy poniendo el mínimo, que son las 12 semanas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Buscar el cronograma, buscar el objetivo, buscar los créditos. Dividir esos contenidos en las 12 semanas. En este sentido, a nosotros se nos tiene que olvidar el hecho de que existe primer ordinario, segundo ordinario, bueno, primer examen, segundo examen y tercer examen, que es el examen final. Yo digo, se nos tiene que olvidar en el sentido de que toda la semana los estudiantes tienen que estar trabajando. Puede ser que en la semana 4, en la semana 5 les pongamos a hacer una prueba. Está bien, no hay ningún problema. En la semana 8 igual y en la semana 12 otro examen. No hay ningún problema. Pero el estudiante, ustedes tienen que organizar cómo lo van a hacer. Si lo van a hacer primer examen, segundo y tercero, está bien. Si hay un profesor que diga, ok, yo los voy a evaluar todas las semanas. Y tal vez los puedo evaluar con un foro, los puedo evaluar, como yo les decía, con un ensayo. Está bien, vamos a hacer un quiz o vamos a hacer un cuestionario. Esas son actividades evaluativas. Y a todo lo que ellos vayan a hacer, nosotros les vamos a dar un contenido, un porcentaje de la nota. Al principio yo les decía, ¿qué es lo que va a esperar el estudiante? Y el estudiante va a esperar que en su plataforma, el día lunes que inicie la asignatura, ahí tenga toda la información porque eso es lo que él está esperando. Esas 12 semanas nosotros las vamos a dividir. Hay momentos en que, por ejemplo, hay un contenido que es muy largo, que duramos 15 días. Entonces, nosotros le decimos al estudiante, vea, el contenido tal, el número 1, se me ocurre, introducción a la criminología. Y tenemos que ver mucha historia, tenemos que ver muchos autores filosóficos que dieron muchos aportes. Entonces, vamos a durar 15 días. ¿Ok? Entonces se les da el material y se les pone una actividad una semana o se les pone una actividad que pueda durar 15 días. ¿Por qué? Porque tiene que quedar todo el contenido visto. Y adicional, vamos a identificar, porque yo no sé, en la medida de lo posible, si nosotros estamos anuentes a todas las semanas a estar en una plataforma dando como una clase magistral, ¿verdad? La idea tampoco es que todas las semanas nosotros nos conectemos y les estemos dando una clase magistral. Para eso se les está dando una lectura, se les puede estar dando un PowerPoint, se les puede estar dando un link, etcétera, montones de situaciones. Entonces, tal vez con esta herramienta adicional, como lo que es Teams, lo que es Zoom, Webex, podríamos estar diciéndole, bueno, cada 3 semanas vamos a hacer una clase magistral para que no solamente quede en la virtualidad, en el papelito, entonces también nos escuchen. Por ahí es donde nosotros yo creo que debemos de empezar, ubicándonos por dónde voy a empezar, cuál es el objetivo, los créditos, las semanas, ir dividiendo esa cantidad de semanas.
Pasamos, don Warner. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? A mí está muy claro. Me parece que está muy claro de mi parte. Sí, la verdad. Bueno, Gracias. gracias. Yo les pongo aquí como un ejemplo de la semana número 1. Nosotros se supone que vamos a empezar el 1 de junio al 8 de junio, que es, digamos, la primera semana. En esa primera semana debemos de poner, yo lo hice como en una forma así para que vean como el planeamiento didáctico, por decirlo de esa forma. Tenemos que presentar los documentos importantes que vamos a trabajar durante el cuatrimestre. Normalmente todos los profesores tenemos un libro base y les damos una bibliografía que también se encuentra en el cronograma de la asignatura. Tenemos que entregarles a ellos, o subir, mejor dicho, el cronograma en el CUB virtual, y vamos a empezar con el primer contenido o con el segundo contenido, dependiendo, porque ya normalmente ustedes saben hasta dónde llega la primera clase. Con esa experiencia que ustedes tienen, podemos decir, bueno, vamos a abarcar el primero y segundo contenido en la primera clase. En este caso yo les pongo el ejemplo de lo que es criminología, y en la primera clase vamos a ver la criminología y su objeto de estudio, la criminología versus la criminalística, y la criminología y el objeto de estudio. Como actividad de mediación, ¿qué vamos a hablar? 1. Les vamos a dar una tutoría o una clase virtual, que era lo que yo les decía, que nos vamos a conectar con ellos y los vamos a ver y ellos nos van a ver, y vamos a hacer una clase magistral, como la que nosotros estamos acostumbrados, como lo que estamos haciendo en este momento. 2. Vamos a hacer un foro de presentación. ¿Y para qué me interesa a mí el foro de presentación? Y lo digo tal vez en ese tono. 1, no necesariamente por saber quién es el estudiante, sino es qué es lo que yo puedo esperar del estudiante. Si tiene internet, si tiene teléfono, si tiene computadora, si lo va a hacer por medio de un café internet, si la computadora que tiene, a ese tipo de situación nosotros lo podemos visualizar de esa forma, poniéndole foro de presentación. Entonces yo le digo, bueno, preséntese, contésteme estas 3 preguntas, ¿qué espera del curso? ¿Tiene computadora? ¿Tiene acceso? Etcétera. Entonces para nosotros ir sacando ese diagnóstico y ver, identificar los estudiantes que no van a estar conectados. Porque la intención de la virtualidad no es que el estudiante, tener menos estudiantes, no. La intención es que los estudiantes me pasen. Después vamos a tener un foro de debate, por ejemplo, lo que es la diferencia entre la criminología y la criminalística. Entonces el estudiante ahí va a debatir y decir, bueno, la criminología es esto, la criminalística es lo otro, pero yo tengo que estar mediando ese foro. ¿Por qué? Porque tal vez un estudiante va a salir con alguna tontera, y eso puede llegar a confundir a un profesor, a un estudiante. Lo que se diga en el foro de debate, todos van a participar con una regla que va a decirse, el estudiante tiene que poner una intervención y hacerle una réplica a otro de los compañeros. Pero si lo dejo por la libre y no reviso ese foro, puede ser, yo digo puede ser, estoy completamente segura que el estudiante se va a disparar. ¿Por qué? Porque no va a haber mediación por parte del profesor y el profesor los tiene que encauzar. O por ejemplo, la discusión se va por otro lado. Entonces el profesor siempre igual tiene que volverlos a encauzar y decirle al estudiante, la pregunta es tal, muy directa, o usted está errado en tal situación, etcétera, ¿verdad? Pero siempre que exista esa situación, esa mediación, esa presencia del profesor de vigilancia, por decirlo de esa forma, de esa supervisión. Y por último, tenemos las actividades de evaluación. Voy a tener obviamente el foro, voy a tener un mapa conceptual y voy a darles a ellos una evaluación.
¿Qué es esa evaluación? Lo que yo voy a esperar. Por ejemplo, dentro del foro yo les estoy pidiendo una intervención propia de ellos, de autoría de ellos, qué es lo que ellos piensan. Y dos, que hagan una réplica a uno de los estudiantes, de los compañeros. Si el estudiante no hizo la réplica, entonces sabemos que le podemos rebajar puntos por ahí. No es que simplemente yo dije, no, habló muy mal. No, tengo que ver qué es lo que yo le estoy pidiendo y el estudiante tiene que ajustarse a lo que yo le estoy pidiendo. Porque así, lo que yo le estoy pidiendo, yo espero que ellos lo hagan y ellos van a hacerlo conforme a lo que yo les estoy diciendo. Sigamos, don Warner. Yo les pongo aquí un ejemplo de cómo deberíamos nosotros ver el entorno virtual. Por ejemplo, lo que son las dudas, ahí le vamos a poner foro de dudas. Ahí es donde el estudiante tiene que estar viendo sus dudas. Tanto el profesor como los estudiantes ahí van a ser canalizadas. Hay algo que se llama recursos, que es el material que yo les voy a proporcionar a ellos. Por ejemplo, se pone consigna. Consigna es las instrucciones del mapa conceptual, del foro, de la wiki, del blog, etc. La rúbrica, digamos de lo que yo le pedí, un video de presentación. Tenemos lo que es la bibliografía, que aquí es donde el estudiante dice, a ver, me pusieron varias lecturas. Me pusieron la lectura tal, ay, vea, estoy viendo un video de presentación, ¿cómo se hace un ejemplo? A mí siempre me gusta, si yo a un estudiante le voy a pedir un cuadro comparativo, yo le subo un ejemplo de un cuadro comparativo. Si yo le voy a pedir un blog, si yo le voy a pedir una línea de tiempo, todo yo siempre le doy un ejemplo porque es lo mínimo que yo voy a esperar de él para que él se ubique y pueda manejarse en ese rango y que no me vaya a subir algo de lo cual no le estoy pidiendo. Siempre es bueno ponerle en recursos un ejemplo para que él vaya entendiendo qué es lo que yo espero. Y también siempre es bueno ponerle algo, yo siempre lo sugiero, algo adicional que le aclara al estudiante de lo que él está viendo. Entonces, por ejemplo, sigo yo con criminología, estamos hablando sobre, les puse una presentación en PowerPoint sobre la criminología, la historia de la criminología. Tal vez hicimos una reunión, una tutoría y adicionalmente les puedo poner un link de un video de lo que es la criminología. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a empezar a ver, y no es que lo estoy saturando el entorno, sino que estoy viendo cómo me va a aprender el estudiante. Hay estudiantes que lo van a llegar a entender súper bien porque yo estoy en la clase magistral. 2, el estudiante lo está viendo o lo está entendiendo porque está leyendo y leyendo. O 3, porque lo está viendo en un video. Yo no sé qué es lo que me estoy enfrentando cuando llego al aula, pero tengo que estar previendo esa situación porque no voy a decir todos van a quedar felices y contentos y van a aprender y lo entendieron porque ya me escucharon. No necesariamente. Y como no sabemos, es mejor a veces dar un poquito de esa información para que ellos lo puedan hacer. Por último, vamos a tener lo que son las actividades, lo que yo les estoy pidiendo. El video de presentación se me ocurre, les voy a habilitar, digamos, el foro y de esta forma el estudiante va a ver su entorno virtual de esa semana. Ponerle la fecha del 1 de junio al 8 de junio. Él sabe que tiene que trabajar en esa fecha. Si por A o por B lo entregó el 10, ya eso es meramente criterio del profesor si lo quiere aceptar o no, o quiere valorar la excusa que tuvo el estudiante por subir la tarea tarde. La semana pasada estábamos hablando, o por lo menos yo hice un comentario, que en la virtualidad las adecuaciones se minimizaban. Y quiero ampliar eso porque
o quiero dejarlo mejor claro. ¿A qué me refiero yo cuando yo digo que las adecuaciones en la virtualidad se minimizan? Y es un criterio que yo tengo. Uno, lo primero, en una adecuación, el estudiante se le está dando la anticipación, se le está dando qué es lo que va a esperar, qué es lo que espera, qué es lo que tiene que hacer. Y él se va a ubicar en una fecha establecida, diciendo del día 1 al día 8. Él sabe lo que tiene que hacer. Como tiene el entorno, lo puede ver una y mil veces. Y eso le va a ayudar mucho al estudiante a bajar su ansiedad y a entender lo que está pasando dentro del curso virtual. 2, aquí no tenemos problemas en que le vamos a dar al estudiante una hora adicional, porque estamos hablando que le estamos dando 7 días. Si sabemos que tenemos un estudiante con problemas visuales, hacemos todo en letra 14 y por consiguiente la computadora tiene para subirle el zoom, ¿verdad? Para hacerlo más grande. Entonces, en ese sentido, ese tipo de adecuaciones, el estudiante no las vamos a ver, las vamos a minimizar prácticamente. El estudiante no sabe que, por ejemplo, vamos a hacer un examen y tiene una hora adicional. Ah, bueno, entramos a las 6, salimos a las 8, pero le tenemos que dar hasta las 9. En este caso no funciona así porque tiene 7 días. Entonces no se está dando cuenta de que él tiene una adecuación. O los demás no nos damos cuenta. En ese sentido es lo que yo hablaba sobre la adecuación. Baja mucho la ansiedad, el estudiante sabe lo que se le está esperando, a qué se está enfrentando, que es muy diferente cuando estamos en la clase presencial. Él llega temeroso, no sabe si va a entender, no sabe si le va a ir bien. En ese sentido, el estudiante se le ayuda mucho, porque baja la ansiedad, logra entenderlo y si no lo entiende va a tener la capacidad de abrir el documento y leerlo una u otra vez, que va a ser muy difícil si estamos en la presencialidad. Seguimos, don Warner. Lorna, Sí. Elena Beatriz está consultando a qué se llama consigna. Gracias. En la virtualidad, el vocabulario cambia un poco. Cuando nosotros hablamos de una consigna, son las instrucciones. Nosotros no la ponemos como instrucción del mapa conceptual, se llama consigna. Cuando, por ejemplo, la rúbrica es la lista o cómo se le va a calificar al estudiante. En la virtualidad hay cositas que nos van a cambiar en el vocabulario y el estudiante se entienden lo más bien, ellos lo agarran muy bien, muy rápido. Y nosotros a veces vamos guindados, pero igual lo logramos superar. Es cuestión como de soltarnos simplemente. ¿Sí quedó claro? Lorna, yo quisiera agregar ahí a lo que explicaste sobre las consignas, que es importante que se puntualice cada uno de los pasos que tienen que realizar los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que siempre traiga un encabezado donde no quepa la menor duda de cuál unidad o cuál materia es la que están desarrollando. Por ejemplo, la unidad 1 que usted nos explicaba, ¿verdad? Entonces, que indique el nombre de la unidad, que se indique la fecha en la cual se va a desarrollar esa unidad y las fechas de entrega de cada uno de los productos, o sea, las actividades evaluativas. En el ejemplo que usted nos ponía, por ejemplo, que era un foro y el otro lo olvidé, en el cuadrito anterior. Bueno, por ejemplo, que sea un foro, bueno, gracias, y un mapa conceptual. Entonces, cada uno de los profesores debe de asignar, si tiene una fecha diferente de entrega, esas dos actividades, o son en la misma fecha, por ejemplo, ¿verdad? Que todo eso quede muy claro. Y entonces a partir de ahí empezamos a tirar los lineamientos, todas las instrucciones. Entonces ponemos, por ejemplo, 1,
leer todo el material colgado en las lecturas recomendadas de la unidad 1. Entonces ya la persona estudiante sabe que en esa carpeta va a encontrar todo el material necesario para poder desarrollar esa unidad. Yo siempre les pongo además que se sientan en la libertad de explorar más allá de lo que se les da, porque a veces si no se quedan solo con ese material y no investigan de más, ¿verdad? Paso 2, por ejemplo, entonces, realizar la participación en el foro. Debe de hacer esto, esto y esto. Así muy, muy puntual, y con eso ellos realmente van siguiendo cada uno de los lineamientos y no hay pérdida. Y también indicarles que esas actividades van a ser evaluadas por medio de la rúbrica para que ellos puedan revisarlas y entender qué es lo que nosotros como profesores esperamos de ellos, ¿verdad? Que no hagan menos de eso. Muchas gracias, Carlita. Quería yo hacer un comentario también, porque es importante recordar que en el tema de la educación virtual, la interacción de la persona estudiante es con una computadora. Entonces, cuanto más claro, a veces nosotros creemos que estamos de alguna manera siendo tan específicos que estamos subestimando la inteligencia de la persona que está al otro lado de la pantalla, pero no. A ver, es importante, digamos, todas las personas que estamos en este grupo, que habemos 27 personas en este momento conectadas, todas tenemos diferentes formas de aprendizaje. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas, ¿verdad? Llegamos al proceso de la construcción del conocimiento por diferentes caminos. Entonces, tomar en cuenta esa diversidad de personas y las condiciones tan particulares en que significa estudiar a través de una pantalla de computadora o de un teléfono, ¿verdad? O de una tableta, es importante que todo sea lo más específico y claro posible, aunque a nosotros nos parezca que es demasiado. Es que nunca es demasiado. Cuanto más claras estén las instrucciones, no importa si ustedes van a colgar, por ejemplo, los recursos o los materiales que tienen que leer en la plataforma. También, si gustan, pueden poner el enlace en lo que se llama la consigna o en lo que se llaman las instrucciones. O sea, nunca está de más. En este proceso nunca está de más, porque, vuelvo y repito, todas las personas aprendemos diferente. Y alguien no lo ve en un lado, pero en otro lado, cuando se le repite por segunda o tercera vez, lo logra ver. Gracias. Gracias, Sandra. Es importante lo que mencionaban las compañeras, porque a mí se me escapó, pero también es importante, por ejemplo, digamos, yo tengo una práctica que cuando ya tengo el curso, como digamos esta que estamos viendo en la pantalla, hay otro profesor que lo ve para ver si ese profesor lo entiende antes de que llegue al estudiante. Porque como lo dice la compañera, para mí puede ser muy obvio porque yo lo estoy haciendo. Y yo siempre le digo a los profesores que, uno, lo que yo hago, yo lo estoy entendiendo porque yo lo hago y no le estoy viendo tal vez los errores. No hablemos de errores, sino hablemos de esas pulguillas que el estudiante no las va a entender. Pues tal vez viene otro profesor y me dice, sí, pero vieras que yo estoy entendiendo X situación. Y yo a veces no lo había visto de esa forma. Para mí es una forma de realimentar el entorno. En este caso, por ejemplo, se me ocurre que puede ser una idea, que los profesores de Derecho hagan un solo curso y entre todos lo alimenten y dan la misma asignatura, dan el mismo material. Entonces, entre todos se va a alimentar. En el caso de, y lo pongo de ejemplo porque se me ocurre esa idea, en el caso de la UNED, por ejemplo, se me ocurre en Fundamentos de Criminología, que tenemos una asignatura. De esa asignatura normalmente siempre son 5 o 7 grupos. Entonces, los profesores, hay 2 profesores que lo diseñan y 7 profesores dando la misma asignatura. ¿Cuál es la diferencia? Cada quien le pone su intervención con su perfil profesional, pero la misma asignatura es dada para todos los estudiantes. Y eso nos ayuda a que organizar el curso nos va a ayudar
a que el estudiante o a que nosotros trabajemos tal vez un poco menos. Por eso les digo, no es que se me ocurrió, sino es que así se trabaja, digamos, en la UNED. Eso nos ayuda mucho a que el profesor se le aliviane un poco digamos, la carga, porque no deja de ser difícil el montar, el diseñar, el crear, porque hay que tener innovación, hay que tener creatividad, y ahí nosotros vamos viendo qué tanto somos diestros o no. Y no hay que sentirse mal si yo no puedo diseñar el curso. Por ejemplo, sigo insistiendo y lo pongo no como un ejemplo, sino desde el punto de vista de la experiencia. En el caso de la UNED, en el caso de la Cátedra de Criminología, ya vamos identificando profesores que son muy buenos dentro de la plataforma para planificar, para montar el curso, para diseñarlo, para ponerle cositas bonitas y todo. Pero para la calificación, no tiene una buena pedagogía entre el estudiante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una fusión. Ok, usted planifica, usted diseña y hay otro profesor que va a estar atendiendo el curso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir viendo. Entonces, ahorita que nosotros estamos en pasitos de bebé, si lo vemos así, y nos vamos a equivocar un montón, y tal vez alguien va a decir, es que me están señalando. No, no es que me están señalando, es que en esta situación de la virtualidad, en muchos casos es prueba y error. Y como lo dijo don Warner la semana pasada, los errores que hubieron fueron muy pocos, a pesar de que se empezó de un día para otro. Y si nosotros podemos ir puliéndonos, y en un momento algún compañero lo dijo, ya hay muchas cosas que quedaron y que nada más se le dice a la gente del club virtual, los que lo administran, que no la puedan clonar, y ya nosotros tenemos lo que hicimos este primer cuatrimestre. Entonces eso nos va a ayudar demasiado a ya no tener que subir todo, lo vamos a ir actualizando, lo vamos a ir poniéndole cada vez más cositas conforme a la experiencia que ustedes tuvieron. Seguimos, don Warner. Aquí nosotros vamos a exponer algunos ejemplos de lo que son rúbricas, matriz de valoración o lista de cotejo. Son diferentes, pero es conforme a lo que yo quiero o cómo lo voy a calificar al estudiante. Pasamos, don Warner. Por ejemplo, aquí es un foro académico y le vamos... Lorna. ¿Sí? Disculpe que la interrumpe, pero ok, ya hasta ahorita cambió porque era como si la pantalla estuviera congelada y seguía viendo lo mismo de hace 2 presentaciones atrás. Gracias, ya cambió, gracias. Gracias. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el foro académico. Este cintillo es como un objetivo. El foro académico es un espacio que promueve el estudio crítico con respeto, con tolerancia, logrando así la exposición de nuevas ideas, enfoques, puntos de vista, etc. ¿Por qué? Porque es lo que el estudiante va a hacer. Si yo le estoy diciendo al estudiante que es una posición crítica, que debe de hablar con respeto, con tolerancia, etcétera, etcétera, eso va a ser calificado. Entonces, es una matriz de valoración y lo hicimos de una escala de 1 a 4 puntos. Seguimiento de las normas de la participación. En la consigna habíamos dicho que el estudiante tenía que participar una vez dando su posición y 2, tenía que dar una réplica a un estudiante. Si el estudiante no lo cumplió, sabemos que ahí le vamos a bajar puntos porque no está siguiendo las normas. 2. Fundamentación de las respuestas dadas a las preguntas generadoras. En un foro siempre es bueno hacer 1 o 2 preguntas que nos dé para la crítica, para que empiece el debate. Igual, ¿está contestando las preguntas o simplemente contestó lo que él quería? Ahí van a ir dándose la escala de cómo el estudiante lo está haciendo. 2, el nivel de criticidad de sus participaciones en el foro.
Yo siempre en los foros son muy ricos porque se les saca mucha, ¿cómo lo diría? Como mucha síntesis de lo que es la asignatura, pero también hay que tener cuidado. Por experiencia, nosotros siempre ponemos al estudiante. El foro está del 1 de junio al 8 de junio. La primera intervención la tiene que hacer antes del 5 de junio. ¿Por qué motivo? Porque si no, el estudiante lo va a hacer como buenos ticos el 8 de junio. Y los primeros que participaron son los primeros que van a tener réplica. Como segunda norma, yo siempre les pongo, el estudiante no puede hacerle una segunda réplica a una persona que ya se le hizo. ¿Por qué? Porque así usted los obliga a que ellos participen antes del tiempo y no lo hagan a las 10 de la noche del día que se cierra el foro. Porque si no, lo vamos a tener como buenos ticos que somos, todo lo dejamos a lo último y tal. Otra situación que siempre se presenta en los foros es, estoy de acuerdo con tu comentario, excelente comentario, muy buen comentario, y no me está diciendo nada, eso no es una réplica. Entonces, esas normas o esas reglas siempre se puntualizan para que el foro sea de calidad y que se le saque el jugo que se le tenga que sacar, esa esencia de poder evacuar o de poder llegar al objetivo de ese contenido de esa semana. También es importante, bueno, aquí se pone generación de interrogantes que promuevan la interacción entre los y las participantes. Si el estudiante está dando un aporte donde está generando controversia. Es importante siempre ponerle al estudiante que dentro de su posición crítica, máxime en esta carrera, yo siempre lo he dicho, si un estudiante no logra ser crítico en esta carrera, está muerto. Y para mí siempre es importante poner en toda la evaluación una posición crítica que el estudiante lo dé, que tenga una visión de ese contenido, que lo pueda criticar de una forma constructiva o destructiva, pero que mantenga y que defienda ese argumento. ¿Por qué? Porque dentro del perfil de salida de la carrera así lo establece. El estudiante tiene que tener una posición crítica porque se va a desarrollar, bla, bla, bla. Algo así es que lo dice en el documento de la malla curricular que tenemos aquí en el CUP de investigación. Ubicación de aspectos de acuerdo entre los participantes. ¿En qué sentido yo me refiero con la ubicación de los aspectos de acuerdo entre los participantes? La interacción que tuvo, el respeto que tuvo y cómo lo hizo. O, por ejemplo, si le voy a poner dentro del foro que tiene que sustentar su crítica conforme a una cita bibliográfica. O simplemente dijo lo que dijo porque lo quiso decir y no lo está sustentando. Son situaciones en las cuales nosotros vamos a ir viendo qué le vamos a ir pidiendo al estudiante. Si yo dejo la rúbrica nada más desde el punto de vista como seguimiento de normas de participación, intervención 1, intervención 2 y nivel de criticidad, no voy a tener criterio para poder calificar. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes no van a seguir una misma línea y se me van a perder. Entonces, a lo último, no voy a tener criterios para yo poder calificar. Si a nosotros se nos hace más fácil si yo tengo una lista. Si la lista que usted va a diseñar son 2 aspectos, excelente. Esos 2 aspectos son los que usted quiere y son los que usted espera, excelente, no hay ningún problema. Si su lista va a ser de 5 criterios, excelente, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema si tenemos muchos criterios? Que se nos va a hacer inmanejable y a la hora de calificar un ensayo o un foro con 30 estudiantes se nos va a hacer muy largo. Vamos a durar muchas horas. Y eso es lo importante también tomar en cuenta. Pasemos, don Warner. Por ejemplo, aquí hay otra rúbrica de un análisis de casos.
y esta tiene 6 aspectos. Por ejemplo, y esta está como, digamos, diferente. Por ejemplo, ideas principales y secundarias de un análisis de casos o de un análisis de una noticia. Identificó la idea principal, identificó el caso como tal, no lo identificó, o simplemente habló y habló y habló y no dijo nada. Esa es la parte en la que nosotros ubicamos al estudiante y nos ubicamos nosotros para poder calificar. 2, cuando hay digamos, por ejemplo, en un análisis de casos, yo tengo que dar una propuesta. ¿Qué es lo que estoy analizando y qué es dentro del análisis que propongo? ¿Propongo una solución o no propongo una solución, etcétera? Si está dando una propuesta conforme a la lectura o investigó, etcétera, etcétera. El desarrollo, si el desarrollo es claro, es conciso, es coherente, si tiene una narración lógica, si se logra entender. Si el estudiante está desarrollando, por ejemplo, una noticia y no logra saber el receptor qué es lo que está haciendo, cuál es la noticia, cuál es lo preciso, cuál es la coherencia, de ahí vamos nosotros con toda la calificación. Y llegamos a algo muy importante, lo que es la ortografía, la gramática y la presentación. Para nadie es un secreto que los estudiantes escriben mal. Si usted se quiere complicar la vida, excelente, ponga eso. Para mí es esencial, porque todos sabemos que en esta carrera tenemos que llegar a hacer informes, y por algo es que existe una asignatura de esa índole. Muchos van a decir, eso le corresponde al profesor que da la asignatura, pero igual, es parte de nosotros y tenemos que, dentro de la pedagogía, tiene que estar este rubro de la ortografía, de poder redactar, de cómo se presentan los trabajos, de la ubicación, ubicación en tema, ¿verdad? Ubicación de tal fecha, etcétera. 2, la puntualidad. Si lo presentó en la fecha establecida, si no lo hizo. Es importante que el profesor lo deje claro si va a recibir trabajos fuera de o si no lo va a hacer. Porque conozco profesores, por lo menos en la UNED, que si se cerró la plataforma el domingo a las 12 de la noche y el estudiante lo entregó a la 1 de la mañana, no es calificable. Y eso ya queda a criterio del profesor. Si hay una excusa muy buena porque lo entregó 2 días después, igual el profesor lo tiene que valorar. Seguimos, don Warner. Eso sería. Creo que por aquí estamos. Yo creo que se abren